Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, resguardados en sus hogares, tomando las medidas de precaución necesarias, ¿ya?, para enfrentar esta pandemia. Les habla su profesor, Bastián Cárdenas, ¿no es cierto?, profesor de química y física, ¿no? Y el día de hoy vamos a trabajar con química, especialmente, ¿cierto? Entonces, para iniciar, voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, y vamos a trabajar con el concepto de enlace químico, ¿no? Vamos a trabajar con el concepto de enlace químico, ya que ya veníamos trabajando algunas cositas respecto de aquello. Ustedes saben que ante cualquier duda me pueden escribir al correo que sale en la parte de acá abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es este, ¿no es cierto? ¿Ya? El que sale acá, bastiancárdenasnumancia@gmail.com, ¿no es cierto? Eh, espérenme, voy a ocupar aquí, ¿no? ¿No es cierto? Bastián Cárdenas a numancia@gmail.com. Entonces vamos a hablar del enlace químico puntualmente. Para iniciar, siempre, como nos hace en clase, ¿no es cierto?, debemos trabajar con nuestra ruta de aprendizaje. ¿Ya? Les doy la bienvenida, ¿no es cierto?, a esta clase online que tenemos, ¿sí?, mediante el video. Y los objetivos de aprendizaje son tres: comprender la formación de los diferentes enlaces químicos, aplicar modelos matemáticos para determinar la formación de enlaces y comparar los enlaces químicos. Vamos a trabajar puntualmente con tres enlaces químicos, ¿ya? Vamos a ver la estructura de vamos a ver a Lewis como personaje, la persona que habló sobre la compartición de los electrones. Ya vamos a ver cómo se determinan los electrones de valencia. Ya también vamos a ver el enlace iónico, el enlace covalente, que existe el covalente polar y el covalente apolar. Y vamos a ver la estructura de Lewis. También vamos a ver el concepto de electronegatividad, cálculos de electronegatividad, ejercicios propuestos, ¿no es cierto?, para ustedes, la autoevaluación y ya finalmente el cierre de nuestra clase. Entonces, para iniciar, tenemos que hablar de nuestro compañero Lewis, ¿no es cierto? Ya que nos va a acompañar. Donde él dijo que los electrones de valencia juegan un papel fundamental en el enlace químico, ¿ya? Los electrones de valencia juegan un papel fundamental en el enlace químico. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los electrones que se encuentran en el último orbital. Eso es súper importante, ¿sí? En el último orbital. Y también dijo que la transferencia de electrones conduce a los enlaces iónicos. Cuando se transfieren electrones, conducen a los enlaces iónicos. Y la compartición de electrones lleva a los enlaces covalentes, ¿ya? Entonces, los electrones se transfieren o se comparten de manera que los átomos adquieren una configuración de gas noble, o sea, el octeto, ¿sí? Recuerden que los gases nobles presentan una configuración electrónica completa, ¿ya? Por eso no se mezclan con ningún otro elemento de la tabla periódica, ¿ya? Se consideran elementos inertes, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta también. Entonces, los electrones de valencia son los electrones del nivel exterior, los que se encuentran en la capa de afuera, ¿no es cierto?, de un átomo. Los electrones de valencia son los electrones que participan en el enlace químico. Por ejemplo, todos los elementos que se encuentran en el grupo 1A, ¿ya?, van a tener un electrón de valencia. Recuerden que el grupo 1A es el primero de la tabla periódica, ¿no es cierto? ¿Ya? Como por ejemplo el sodio, ¿sí? En el grupo 2A vamos a tener dos electrones de valencia, ¿ya? Eh, ya vamos a tener dos electrones de valencia, ¿verdad? En el grupo 3A vamos a tener 3, en el 4 vamos a tener 4, en el 5, 5, en el 6, 6, en el 7, 7 y en el 8, 8. ¿Ya? En el 8 son los gases nobles, por eso no se considera, ¿ya? Pero en el 7 son los 7 electrones de valencia, según la tabla periódica. Eso se puede determinar fácilmente, ¿ya? Por ejemplo, este es el grupo 1A, ¿no es cierto? Todos estos tienen un electrón de valencia, como se puede evidenciar ahí, ¿ya? El grupo 2A, dos electrones de valencia, 3A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Como lo podemos evidenciar ahí. Y el bloque P, este bloque que se ve en medio, debemos calcular los electrones de valencia por medio de la configuración electrónica. ¿Bien? Y fíjense que se denotan con los puntitos, ¿no es cierto? Estos puntitos me identifican la cantidad de electrones que tiene, ¿no es cierto? Y los electrones que tienen su última capa.
¿ya? Por eso son 6, 7, 5, 4, 3, 2 o 1. ¿Ya? Esa es la simbología de Lewis. Entonces, ¿qué es un enlace iónico? ¿Ya? Es la unión de las partículas, ¿no es cierto?, que resulta de la presencia de la atracción electrostática. ¿Ya? Recuerden que el enlace iónico se forma por la atracción de electrones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el litio con el flúor. El litio ya presenta una menor electronegatividad a diferencia del flúor. Al flúor le falta un electrón. El litio tiene un electrón que le sobra, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque necesitan parecerse a los gases nobles más cercanos. Ya recuerden siempre eso. Entonces va a haber una transferencia del electrón. Este electrón se va a transferir al flúor. ¿Para qué? Para que los dos alcancen la estabilidad. ¿No? Y ahí se forma un enlace iónico. Fíjense, el litio tiene una configuración electrónica 1s2, 2s1. Y el flúor 1s2, 2s2, 2p5. ¿Okay? Entonces, lo que buscan es alcanzar la estabilidad. ¿Ya? Entonces, el litio se va a parecer al helio como gas noble, ¿ya? Y el flúor se va a parecer al neón como gas noble. Entonces, alcanzan ahí la estabilidad. ¿Bien? Entonces, el litio cedió un electrón y el flúor ganó un electrón. Y así se representan estas fórmulas matemáticas que ustedes pueden evidenciar aquí, estas dos. ¿Ya? Continuamos. Y aquí me queda la final, ¿no es cierto? Por eso me quedan el litio como un catión y el flúor como un anión, porque el litio cedió uno, entonces necesita uno para volver a su normalidad, entre comillas, y el flúor a lo contrario. El enlace covalente, ¿no es cierto? El enlace covalente va a compartir electrones, va a compartir, fíjense, tenemos el flúor, ambos tienen 7, ¿no es cierto? 7 electrones. ¿Y qué es lo que hacen? Comparten un electrón, no lo transfieren, ¿ya? Como en el caso anterior. ¿Para qué? Para alcanzar la estabilidad. Entonces, tiene 7 electrones, y aquí cada uno va a tener 8 electrones. ¿Ya? Comparten, hay una compartición de electrones. Entonces, la estructura de Lewis del flúor, ¿ya? Va a quedar de esa manera. ¿Sí? Enlace covalente sencillo, ¿ya? Un enlace simple, ¿ya? Como se puede ver ahí. ¿Ya? Por eso se habla de sencillo. Entonces, los enlaces covalentes se forman por una compartición de los electrones de valencia. ¿Ya? Compartición. ¿Ya? ¿Para qué? Para formar la regla del octeto, que es tener 8 electrones y parecerse al gas noble más cercano. En este caso se parecen al neón, ¿ya? Que presenta 10. Ejemplos de enlace covalente. Tenemos el hidrógeno, ¿no es cierto? Ambos tienen un electrón, ¿sí? Que si lo comparten, ¿no es cierto? Se forma el H2, ¿ya? El hidrógeno molecular que se conoce. ¿Ya? 1s1, ¿ya? Que son las configuraciones electrónicas, y la configuración electrónica que alcanza. Y ahí está la compartición de electrones. ¿Ya? El mismo razonamiento se aplica para el litio, el oxígeno y el flúor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, el flúor, ¿no es cierto?, también tiene la compartición de estos electrones, ¿ya? Como lo vimos en el caso anterior. ¿Para qué? Para formar la regla del octeto, ya que eso es lo importante, eso es lo que se busca. ¿Ya? La estructura de Lewis para el agua, por ejemplo, H2O, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una compartición también de electrones, específicamente el hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, ¿ya? Y esto se debe también a la electronegatividad del oxígeno, que es mucho mayor a la del hidrógeno, por eso él atrae los electrones. Entonces, como comparten, se forma la regla del octeto para el oxígeno y la regla del dueto para el hidrógeno, y forman enlaces simples. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? 2, 2. Enlace covalente sencillo, o sea, enlace simple. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El CO2. ¿Ya? El oxígeno, ¿ya? Va a compartir electrones con el carbono. Pero fíjense que aquí se van a formar enlaces dobles. Ya no van a ser enlaces covalentes sencillos, ¿no es cierto? Van a formar enlaces dobles, como se pueden ver. Ambos tienen, el carbono y el oxígeno tienen 8 electrones, ¿no es cierto? Pero se forma un enlace doble. Ahora, ¿qué pasa? Con el nitrógeno va a formar un enlace triple. ¿Ya? Triple. ¿Por qué? Porque la compartición de electrones va a ser 3 por cada lado. ¿Ya? Que se puede evidenciar de esa manera. ¿Ya? El nitrógeno con el enlace triple, ¿no es cierto?,
¿Para qué? Para formar la regla del octeto. Fíjense, ahí tiene 8 electrones por un lado y 8 electrones por el otro. ¿Ya? Entonces va a formar un enlace triple. Los enlaces covalentes pueden formar enlaces simples, dobles o triples, dependiendo del caso. ¿Ya? Y también tenemos el enlace covalente polar o enlace covalente apolar. ¿Ya? Pero el enlace covalente, ¿no es cierto? Polar va a ser el enlace con mayor densidad del electrón alrededor de uno de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que el flúor, como tiene tanta electronegatividad, ¿no es cierto? Como presenta tanta electronegatividad, la capacidad de atraer los electrones, ¿ya? Va a querer robarse prácticamente el electrón del hidrógeno. ¿Ya? Por eso se ve esta representación que el flúor es más grande que el hidrógeno. ¿Ya? Por eso se habla de mayor densidad del electrón. ¿Ya? O sea, va a estar más tirado, se puede decir de una manera vulgar, hacia el flúor que hacia el hidrógeno. ¿Ya? Y ahí se puede ver, ¿no es cierto? Esta simbología de acá abajo me indica la electronegatividad. O sea, este tiene mayor electronegatividad que este. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de electronegatividad, ¿no es cierto? Hablamos de la capacidad que tienen los elementos de atraer a los electrones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los del grupo 7 son mucho más electronegativos que los del grupo 1. ¿Ya? Los del grupo 1 son menos electronegativos y los del grupo 7 son más electronegativos. Por ende, va aumentando en forma diagonal la electronegatividad. ¿Ya? Como se puede evidenciar acá. ¿Ya? Tiene más la electronegatividad, ¿no es cierto?, de los elementos con mayor electronegatividad, tienen mayor tendencia a atraer los electrones de los que presentan una menor electronegatividad. Bien, ya se puede evidenciar gracias a estas dos formulitas que nosotros vemos acá. ¿No? También, aquí lo podemos ver. Se dan cuenta que el francio, por ejemplo, presenta la menor electronegatividad, ¿ya? Y aumenta en forma diagonal hacia llegar al flúor que presenta la mayor electronegatividad, que es 4. ¿Ya? Todos tienen una electronegatividad determinada. ¿Ya? Por ejemplo, entre el, no sé, pues el cromo, ¿ya? ¿Ya? Y el fósforo. ¿Cuál tiene mayor electronegatividad? El fósforo, ¿no es cierto? Que es 2,1 a 1,6. ¿Ya? O la plata, que es 1,9, al yodo, que es 2,5, ¿no es cierto? Ya siempre aumenta en forma diagonal. ¿Ya? En este caso será derecha mía. Y podemos determinar o ver el enlace dependiendo de la variación de su electronegatividad. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener que si la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es igual a cero, va a ser un enlace covalente, ¿no es cierto? Si la diferencia de electronegatividad se encuentra entre 0 y 1,7, va a ser covalente polar. Y si es mayor, ¿no es cierto?, a 1,7, va a ser un enlace iónico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el enlace covalente que comparte los electrones, ¿no es cierto? El enlace covalente polar, que va a ser una transferencia parcial. ¿Por qué? Porque uno va a traer con mayor electronegatividad un electrón. Y el enlace iónico, que ya netamente es la transferencia de los electrones. La transferencia, se transfieren los electrones. ¿Para qué? Para alcanzar y ser como los gases nobles más cercanos. Entonces, aquí les dejo una actividad propuesta para que puedan determinar el tipo de enlace que se forma. ¿Ya? Es un enlace covalente, un enlace iónico, covalente polar. ¿Ya? Tenemos el cloruro de cesio, ¿ya? El cloruro de cesio, ¿no es cierto? Tenemos el ácido sulfídrico y tenemos el nitrógeno. ¿Cómo lo tienen que hacer? Mediante la electronegatividad. Ver la diferencia, si es menor a 1,7 o mayor a 1,7 para poder determinar. Si es mayor a 1,7, iónico. Si es menor a 1,7, covalente polar. Y ahí si es 0, covalente apolar, que se llama normalmente. ¿Sí? Y para finalizar, ¿no es cierto?, les dejo la autoevaluación, ¿ya? Para ver si logran comprender los objetivos planteados al inicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Los tipos de enlace que ustedes ya lo habían trabajado con anterioridad, que ustedes ya venían con este concepto más o menos incorporado en sus cabezas, por eso fue tan rápido. Ya en la estructura de Lewis, cómo funciona la compartición o la transferencia de electrones y los enlaces que se pueden formar. ¿Sí?
Espero que nos puedan responder. Y finalmente, chicos, recordar, ¿no es cierto? Recordar, por favor, quedarse en casa, tomando los resguardos necesarios. Un abrazo gigante para todos, a cuidarse y a pronto nos volveremos a encontrar para retomar nuestra vida normal. Un abrazo, los quiero. Saludos a todos. Cuídense mucho.